Quieto, ¿quién está tosiendo? Ya hay uno que está por ahí infectado. Aló, Aló. ¿me escuchan? Sí, ¿Francia? Sí, ya puedo escucharlos. Ah, bueno, listo, perfecto. Antonio, por favor, ¿nos confirmas? Por favor, Antonio, sale y... Ah, ¿alguien le puede decir a Antonio por celular? Ya le digo. Listo, entonces continuemos allí, que se nos está pasando el tiempo, ya son las 7. Sí. Vale, entonces ahí la estamos grabando, de todas maneras, para que la tengamos posteriormente, la cuelgo allí el link para que la pueda volver a repetir si es el caso, o los que no han podido tener acceso, pues que la puedan visualizar, no problema. Listo, entonces les estaba comentando que las bases de datos distribuidas es un concepto en que se aplica a la información de base de datos que nosotros conocemos cotidianamente. Nosotros en el día a día manejamos bases de datos por lo general, bases de datos centralizadas o transaccionales centralizadas, en los cuales existe un solo repositorio de información y todas las aplicaciones o los servicios que consumen o que necesitan interactuar con esa información, pues se conectan a esa base de datos centralizada. Como nosotros estamos viendo sistemas distribuidos, pues lógicamente cada sistema distribuido pues debe contar, si es el caso lo requiere, con bases de datos que también estén distribuidas, ¿sí? Esas bases de datos, cuando uno habla de un sistema distribuido y el concepto de sistema, hace que en el momento en que queramos tener la información de todo el sistema, pues lo podamos consolidar. Por eso está esta definición aquí en la presentación que dice que están relacionados de manera lógica, ¿sí? No físicamente, sino que su ubicación puede estar en cualquier lugar de un nodo de la red de computadores que componen el sistema de información distribuido. Este concepto que está aquí, cada uno de los sitios de red deben tener capacidad de procesamiento autónomo y puede ejecutar aplicaciones locales, es muy importante. Estaba dando yo el ejemplo de la aeronáutica civil, digamos, cuando cada aerolínea, que existen gran cantidad de aerolíneas, en el caso aquí nuestras, pues existen más de una docena tal vez más, en donde nosotros, si quisiéramos controlar el flujo en el aeropuerto, pues tendríamos que obtener información de cada una de esas aerolíneas, ¿sí? A qué hora llega el avión, cuándo va a despegar, cuántas pistas hay, quién está ocupando la pista, etcétera, etcétera. Toda esa información es relevante para poder organizar los vuelos, los despegos y los aterrizajes respectivos de cada aerolínea. Pero Avianca no le va a compartir la información de sus reservas a las otras aerolíneas o viceversa. Entonces, ¿qué se hace? Se puede aplicar un concepto de bases de datos distribuidas en los cuales cada aerolínea maneja una información y la aeronáutica civil, que es la que controla, digamos, todo el tema de los aeropuertos, es el que se encarga de consolidar esa información que está repartida de forma lógica en diferentes nodos de la red de computadores. Hasta ahí es claro, muchachos. Sí, sí, señor. Sí. sí. R. Perfecto. Entonces, no solamente la aeronáutica civil es un ejemplo en el cual se puede aplicar, ¿no? Existen también empresas a nivel geográficamente donde están distribuidas en diferentes sedes o en diferentes nodos y aplican o pueden aplicar este concepto, ¿sí? Donde cada sede o cada nodo del sistema tiene la autonomía de manejar sus propios procesos y servicios. Adicionalmente puede tener incluso aplicaciones locales que difieran un poco con el resto porque están creadas a la necesidad de la
ubicación geográfica donde se encuentra cada sede o cada nodo. ¿Perfecto? Entonces avancemos. Este principio es fundamental y no solamente aplica para bases de datos distribuidas, sino para el concepto, recuerdan ustedes que veíamos de lo que era un sistema distribuido. Aquí dice que los usuarios deben actuar de la misma forma, tanto si están ante un sistema distribuido como si estuviesen o están ante un sistema centralizado. Sí, recuerden que era uno de los aspectos que veíamos en las primeras clases del sistema distribuido. La persona que está atrás del computador, enfrente de la máquina, perdón, no sabe qué hay detrás de ella, ¿cierto? Para él la interacción es como si estuviera trabajando con un sistema de información que le está respondiendo sus peticiones o las consultas o los requerimientos que le está haciendo. Él no sabe si por detrás es una arquitectura cliente-servidor o es una arquitectura distribuida, si eso tiene balanceo o no tiene balanceo. ¿Qué espera el usuario? Que eso le responda y le responda de la mejor manera, en el tiempo óptimo y con el mejor rendimiento posible. En este caso, cuando trabajamos con bases de datos distribuidos, se mantiene el mismo concepto. Yo no sé si la información de lo que se está registrando va a quedar almacenada en un sistema, un repositorio centralizado, o va a quedar almacenado en diferentes bases de datos de manera lógica o de manera física. Él no va a percibir eso, tampoco es del interés de la persona, sino que el sistema funcione correctamente. Incluso aquí, si ustedes ven el gráfico muestra que puede haber un sistema donde tengamos incluso diferentes motores de bases de datos, ¿no? No sé si conocen algunos de los que están allí en el gráfico. Sí, señor. ¿Con cuáles han tenido de pronto la posibilidad de trabajar? MySQL. Puede ser. MySQL, ¿han trabajado con Informix? No. ¿No? ¿DB2 No. lo conocen? No, ¿DB2? tampoco. No, no. No. Ese DB2 es de la plataforma Informix, eso es de la plataforma de IBM. ¿Sí? Esa es la base de datos que vienen con los servidores PowerAI y los AS400. ¿Sí? Es una tecnología propietaria de IBM. Lógicamente ellos pues ya liberaron hace unos años atrás, liberaron el producto para que lo puedan trabajar incluso hasta en sistemas operativos Windows, pero es una versión como ajustada para otro sistema operacional. El nativo es el que viene sobre la plataforma AS400. Existen otras como SQL Server, que esa sí la hemos manejado incluso en las clases que han tenido desarrollo, los que les ha tocado conmigo. Oracle, imagino que también lo vieron o lo van a ver, no sé, por favor me confirman. Y cualquier otra cantidad de bases de datos nuevas que han salido, entonces ustedes ya ahí apelarán a su conocimiento, a su interés y demás. Recuerden que nosotros tenemos que desarrollar un proyecto final y dentro de las características del proyecto final, para que lo vamos investigando de una vez o lo vamos seleccionando, es que debemos tener al menos 2 motores de bases de datos diferentes. ¿Sí? Entonces, si ustedes trabajan o conocen, por ejemplo, MySQL y conocen SQL Server, pues se pueden encaminar con esos dos. O si quieren trabajar con Oracle, MySQL o con Postgres o con otra base de datos, otro motor de base de datos, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, para que por favor en equipos, esa es una de las actividades, vayan seleccionando con qué motores de bases de datos queremos trabajar para ir elaborando, construyendo el proyecto final. ¿Vale? Bueno. Veníamos una chequeadita aquí al chat de la Juan Manuel Morales, salió de la sala. Ok. Bueno. Listo, entonces, ¿hasta ahí preguntas? Vamos aquí, ¿no? ¿Hasta aquí preguntas? Benje, consulta ahí rápidamente. En el tema de utilizar los dos motores de la base de datos, digamos, es como en la arquitectura del sistema distribuido que vamos a realizar. Sí, ese es para el proyecto final. Ese es como para que ustedes vayan pensando cuáles serían los 2 motores de bases de datos que ustedes se sienten más cómodos, confortables, o en los cuales ustedes tienen mayor experiencia,
como la idea es que esto sea algo pues muy dinámico y que no, y que no nos vaya a retrasar, ¿no? Entonces, si no, yo conozco SQL Server y alguien del equipo conoce MySQL, listo. O yo conozco Postgres y alguien del equipo conoce Oracle, listo. Escogen esas dos, eso es para que podamos hacer el ejercicio de interactuar con dos motores diferentes en la aplicación distribuida que vamos a desarrollar. Ah, listo, listo. ¿Listo? Bueno, ¿más preguntas hasta allí, muchachos y muchachas? No, señor. Todo bien. Perfecto, entonces continuemos. Aquí hay un comparativo. Este comparativo es como un resumen. Aquí está la arquitectura centralizada versus las distribuidas. Una de las desventajas que tienen los sistemas distribuidos y que lo hablábamos en las clases anteriores es el tema de la seguridad, ¿no? Y los mecanismos de recuperación. ¿Quién me comenta allí rápidamente por qué se imaginan que a nivel de bases de datos distribuidas se presentan estos mismos problemas y a qué se debe? No, no todos a la vez. Qué pena, ¿podría poner el ejemplo de nuevo? Ejercicio. Sí, decíamos que dentro de los sistemas distribuidos en las clases anteriores, uno de los componentes que está como marcado como desventaja es el tema de la seguridad, ¿sí? Y otro componente es el tema de la recuperación de desastres. Tanto ventaja como desventaja en algunos casos, ¿no? Entonces, ahorita esos elementos que ya habíamos visto de desventaja, a mencionar de los sistemas distribuidos, ¿por qué se consideran o creen ustedes que se pueden considerar una desventaja dentro de las bases de datos distribuidas? Entonces, aquí están los dos. Aumentan problemas de seguridad como una desventaja, ¿sí lo ven? Perdón. Ajá. Y mecanismo de recuperación más difícil, el cuadrito que está acá en la parte inferior derecha. Sí. No sé, de pronto se tenga que ver con que, pues, está muy bien de que tengamos un backup de la base de datos, pero y si ese backup también presenta falla, pues no está exento de que también falle, ¿no? Esa podría ser una opción. ¿Quién dice otra? Yo diría que aumenta los problemas de seguridad porque ya no tienes que preocuparte por un puerto y una base de datos, sino que tienes que preocuparte por X cantidad de puertos, X cantidad de redes, X cantidad de bases de datos, dependiendo del sistema. Perfecto. ¿Quién dice otra opción? ¿Nadie más? Bueno, lo que dicen los muchachos es muy válido. Digamos que acuérdense que cuando uno tiene más nodos en la red del sistema de información distribuido, pues la complejidad de la seguridad aumenta, ¿no? Por cada nodo que estamos adicionando, es un nodo más que asegurar, que blindar desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de performance, de recuperación y administración y de gestión. ¿Sí? Entonces, igual sucede con las bases de datos. Cuando incorporamos una base de datos en el sistema, y vuelvo al ejemplo de la aeronáutica, ¿qué pasa si la aeronáutica ingresó a LATAM? ¿Sí? Y LATAM tiene problemas de seguridad. Si yo abro un hueco de seguridad por LATAM, que es el que acaba de ingresar a mi sistema de información distribuido, pues ¿qué va a pasar de ahí con el resto? Todos van a tener el riesgo de seguridad, ¿cierto? Porque toda la información va a poder ser consultada a través de esa vulnerabilidad. Entonces, es un nodo que tengo que garantizar y asegurar para que no vaya a tener repercusión en el resto del sistema. Cuando hablamos del mecanismo de recuperación más difícil, ¿a qué se debe? Vamos a suponer que usted tiene la información en bases de datos distribuidas, almacenadas con algún mecanismo, donde cada sistema maneja su propia información, pero que usted como ente que es el que se encarga de orquestar y administrar esa data, usted necesita de tener, digamos, en algún momento la información recopilada o en tiempo real.
y usted va a almacenar o va a consultar mejor esa información en cada uno de esos sistemas. ¿Qué pasa si algún sistema de esos se cae? Pues no va a tener la información consistente y confiable, ¿sí? Entonces ahí también puede haber afectaciones. También hay afectaciones en los ejemplos que veíamos clases anteriores, creo que lo alcanzábamos a mencionar, cuando hay problemas de replicación, lo que decía el compañero de backups, cuando no hay mecanismos de validación de esas copias de seguridad y cosas por ese estilo. ¿Sí es claro? Sí, señor. Ok. Entonces aquí continuamos viendo pues el tema de los objetivos de un sistema de gestión de bases de datos distribuido. ¿Esto qué le pongo? Listo, dice autonomía local. Y eso es lo que estábamos hablando en las primeras diapositivas. Autonomía local es que cada nodo que tenga un componente de la base de datos distribuidas, pues tiene su propia autonomía, no depende de los demás nodos que componen el sistema de información, en este caso la base de datos distribuidas, para poder realizar sus labores. Todo el mundo tiene claro el tema de autonomía local, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Ok, Sí, señor. listo. Cuando decimos no dependencia de un sitio central, es porque como los sistemas no son centralizados, pues lógicamente no dependemos del servidor que está, digamos, en Bogotá, que es el que provee la información a todos los servicios del país, ¿no? Sino que cada nodo del país puede tener su propia información y en el momento en que necesite consolidarse, pues habrá un sistema que a nivel de funcionalidad lógica se encargue de hacer esa recopilación en tiempo real para poder otorgar un informe a nivel generalizado, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, si estamos en Cali, no dependemos de que en Bogotá el servidor esté prendido o esté apagado ni nada de eso, sino que nosotros podemos trabajar aquí en nuestra ciudad sin ningún inconveniente. El sistema debe estar en continua operación, pues eso es una de las características también de los sistemas distribuidos. Recuerden que cuando hacemos el tema de la disponibilidad, es que el sistema prácticamente esté 7x24 operando cuando así se requiera. El tema de transparencia, procesamiento de consultas distribuidas. Aquí más adelante vamos a tener un par de slides donde explicamos el tema de un concepto que es la fragmentación, en el cual se puede trabajar con sistemas distribuidos haciendo fragmentación vertical o fragmentación horizontal. Allí las consultas, pues lógicamente tendríamos que ajustarlas, por decirlo, o diseñarlas de alguna manera para que pueda trabajar con ese tipo de datos fragmentadas, ¿vale? Independencia de hardware y sistema operacional. Lo veamos dentro de la gráfica, podemos trabajar con diferentes motores de bases de datos. Muchos de esos motores de bases de datos pues ya corren en diferentes sistemas operacionales y el hardware que lo soporta pues también eso cada vez es mucho más estándar, ¿no? Anteriormente les pongo el ejemplo, a mí me tocaba trabajar con una base de datos que era de sistema operativo que se llama Solaris. No sé si alguno lo ha escuchado o le alcanzó a tocar trabajar con él. Hoy día ese sistema de Solaris, eso lo adquirió Oracle también, ¿no? De Sun Microsystem. Y ahí se montaba el servidor de base de datos. En ese entonces trabajábamos con una base de datos Oracle y esa era centralizada. El día que esa base de datos o ese sistema operacional dejaba de funcionar, se convertía en un dolor de cabeza, ¿no? Le estoy hablando de hace más de 14, 15 años atrás. Se convertía en un dolor de cabeza. ¿Y por qué convertía en dolor de cabeza? Porque primero, consiga al especialista en Solaris para recuperar o restablecer el sistema operativo. Entonces, digamos que de 10 ingenieros de sistemas, uno sabía algo del tema. Y eso que si no más, yo pensaría que por ahí de 21. Ahorita que trabaje con Solaris, pero que trabaje con bases de datos Oracle montadas sobre Solaris. Entonces ahí ya empezaba a reducir la población que tenía conocimientos especializados con esas características. Sí, entonces eso se volvía bastante tedioso y la gente tendría que volverse, digamos, experta en esos temas.
¿Qué pasaba con las organizaciones? Pues el que se volvía experto en esos temas, pues también tenía la posibilidad de irse a otras partes donde les pagaban mejor y entonces se perdía también ese conocimiento cuando las organizaciones empezaban a invertir en que las personas aprendieran. Sí, entonces eso ha venido evolucionando. Entonces ya ustedes ven que Oracle corre en Windows, corre en Linux, corre en Solaris, corre en AS400, en cualquier otro sistema operacional. ¿Sí? Y el hardware también así es compatible con esos servidores, ¿no? Entonces, ustedes tienen hardware de cualquier característica y lo más probable es que eso tenga un gran alto grado de compatibilidad con ese hardware. Independencia de red, lo comentábamos previamente, independencia de red es que no necesitamos estar conectados para poder trabajar de manera local, ¿sí? Lógicamente, pues ustedes pueden tener una configuración donde tengamos servidores locales con balanceador de cargas, alta disponibilidad y lo que se nos ocurra pues de los temas que hemos visto anteriormente. Pero si se cae la red en todo el sistema, pues ahí sí tendríamos problemas, ¿no? Porque no podemos acceder a los servidores. Pero este concepto hace referencia a que no hay, digamos, independencia de red conectado con otra sede, como por ejemplo en el caso que les decía de Bogotá. ¿Sí? Independencia del sistema gestor de base de datos distribuidas. Eso traduce la sigla que está allá abajo, SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos Distribuidos. Y lo veamos porque tenemos diferentes plataformas, diferentes bases de datos y no necesitamos estar casados todos con, que vamos a trabajar solamente con SQL Server y todos los nodos tienen que tener SQL Server. No es necesario, ¿sí? Unos pueden tener Oracle, otros pueden tener MySQL, otros pueden tener DB2, etcétera. Lo importante es que a nivel lógico y relacional, eso después cuando se vaya a consolidar, tengamos la posibilidad de hacerlo, ¿no? No es que yo diga, no es que voy a montar una base de datos que me inventé yo y que eso no cumple con ningún estándar y lo va a hacer parte de los nodos del sistema distribuido de bases de datos. Pues ahí ya tendríamos que mirarlo un poquito más con lupa, como quien dice, porque puede ser que que no sea estándar, pues ahí sí nos tenga algún tipo de situación particular para revisar. Claro, hasta ahí, muchachos, ¿preguntas? Inge, consulta, ahí de pronto, teniendo dos bases de datos en el mismo modelo, sí, pero dos motores diferentes, a nivel de replicación, ¿afectaría? Cuando dices dos bases de datos en el mismo modelo, es que, por ejemplo, tener Sí, dos bases de exacto, sí. tener dos bases de datos en SQL y replicarlas, ¿me decís? Sí, exacto. Un ejemplo que tener una MySQL y tener una Oracle, un ejemplo. Ok, dos bases de datos, motores diferentes. Correcto. Pero digamos que tengamos a nivel de tablas, digamos que la misma el mismo esquema, sí. Pero digamos como dos datos diferentes, la replicación afectaría. Byron, ahí no te estoy escuchando, se escucha como entrecortado, no sé si soy yo Sí, no escucho nada. Byron, Sí, señor. no te escuchamos la pregunta, perdón. Que teniendo dos esquemas, digamos, o sea, a nivel de base de datos, tener el mismo esquema, ¿sí? Las mismas tablas, a nivel de columnas, bueno, el mismo esquema básicamente. Pero pues si yo Sí. quiero colocar a replicar, digamos que esas bases de datos, ¿sí? Ya que la información baja es la misma, pero pues tengo dos motores diferentes, ¿se podría? Bueno, acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de replicación, entre esos dos motores, pues perderíamos el concepto de autonomía local, ¿no? Porque estaríamos diciendo, yo estoy dependiendo de que usted me replique información de un sistema a otro. Pero si tuviéramos un tercer nodo, digamos, donde vamos a consolidar la información de esas dos Ajá. bases de datos, cuando yo configuro la replicación, existen diferentes posibilidades. Acuérdense que ahí ya podemos incluso hasta hacer conversiones de esas replicaciones. Y entonces yo le digo, vea, saque de este modelo esta información e insértela allá. Por eso les decía el tema de la importancia de que trabajen con elementos que son estándares, ¿sí? Porque si yo trabajo con un estándar SQL, por ejemplo, yo sé que al hacer un insert, lo debo hacer con estas características y el insert me va a funcionar en Oracle, en SQL Server, en MySQL, si cumple con el estándar, ¿sí? Ahora, por eso les decía, si ya es una base de datos, digamos, que yo creé o de esas que son bases de datos cerradas que no conoce nadie, sino que son con los protocolos diseñados
lo creó solamente y no cumple con ningún estándar, pues ahí sí ya tendríamos que mirarlo de otra manera. No significa que no lo podamos hacer, porque igual, así sea con protocolo cerrado, podemos convertirlo a nivel de lógica, ¿sí? Cuando digo lógica es a nivel de programación o de alguna herramienta de extracción y conversión, ¿no? Una ETL o cosas de ese estilo. Todos saben qué es ETL, ¿cierto? Sí, señor. Básico. Básico. ¿Quién me da la definición? Más. Yuko, por ejemplo. Extracción, transformación y carga. Exacto. Entonces existen herramientas de ese tipo o herramientas que se manejan para temas de calidad de data y otra serie de elementos complementarios allí que nos permiten hacer esos procesos, ¿sí? Irnos a conectar mediante un driver a esa base de datos, hacer un proceso de extracción de la información. Si necesitamos hacer alguna transformación, se aplican algunas reglas de transformación y posteriormente se carga al destino donde yo lo quiero llevar, ¿sí? Cosas así se podrían también pensar en determinado momento. Hasta ahí ¿Qué es lo que significa la sigla? Yuko, Yuko, que no te escuché bien. Extracción, transformación y carga. Esas son técnicas de data mining, ¿cierto? Minería de datos, ¿cierto? Sí, también se utiliza para eso, Sobre eso. sino que eso tiene varias aplicaciones, no solamente para minería de datos, pero la minería se apoya mucho en ese tipo de herramientas para poder extraer información de las bases de datos transaccionales y llevarla a una base de datos no transaccional, poder después aplicar los conceptos de minería de datos. ¿Hasta ahí queda resuelta la inquietud, Byron? Sí, sí, señor. Gracias. Perfecto, entonces avancemos acá. ¿O hay más preguntas al respecto, no? No. Listo, vale. Entonces, ventajas y desventajas, ¿no? Me voy a enfocar en las desventajas porque acá en las ventajas, pues ya, digamos que hemos abarcado varias de ellas, ¿no? Empecemos acá por las desventajas. La complejidad añadida que es necesaria para garantizar la coordinación apropiada entre los nodos. ¿Qué significa esto? Tenemos, y volvemos nuevamente al ejemplo de la aeronáutica, necesitamos sincronizar que todas las aerolíneas, porque tenemos apenas 3 pistas. Vamos a poner el ejemplo que tuviéramos 3 pistas. Entonces, y tenemos 10 aerolíneas tratando de sacar vuelos y aterrizar vuelos, pues yo necesito tener toda la información bien coordinada entre cada uno de esos nodos para evitar que no hayan choques, que no hayan colapsos, que no hayan colas de aviones esperando, que a veces suele suceder, ¿no? Entonces, toda esa información tiene que estar bien coordinada y apropiada entre los nodos para saber si Avianca sale a las 3 de la tarde, pues a las 3 de la tarde podrán salir 3 vuelos, o si viene uno aterrizando, pues no puedo tener las 3 pistas ocupadas, sino tener ocupadas 2 de salida y una de entrada, por ejemplo. Y todo eso tenemos que hacerlo como a nivel de lógico. Y a nivel lógico, ¿cómo es? A nivel de aplicaciones, de sistemas de información. ¿Sí? Que se conectan con esas bases de datos distribuidas y pueden obtener esa información y con base en esa información pueden suministrar los indicadores apropiados para las personas que están manejando la torre de control, las torres de control del aeropuerto y poder asignar las salidas, los despegues de los vuelos y los aterrizajes respectivos. ¿Hasta ahí es claro? Ok. Mayor costo del desarrollo del software. ¿Por qué va a tener un poco de mayor de costo? Como vamos a tener diferentes plataformas, diferentes tecnologías o diferentes motores de bases de datos, pues lógicamente allí podemos tener algunos incrementos en el desarrollo porque ya tendríamos que entrar a interactuar con diferentes estructuras, diferentes plataformas si es el caso. Y pues no es lo mismo yo desarrollar todo en un solo sistema o en un lenguaje de programación, un motor de base de datos, que tener que conocer varias bases de datos, varios lenguajes de desarrollo, etcétera, etcétera. Sí, entonces ahí se nos puede incrementar también y por eso es como una pequeña desventaja. Mayor probabilidad de errores, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué creen que puede haber mayor probabilidad de errores? Una de las representantes del género femenino que las veo como muy calladitas hoy. Elisa pidió la palabra. ¿Quién, Elizabeth? Qué bueno sería escuchar a Elizabeth. Me gustaría mucho también a mí. Yo creo que ella nos abandonó.
Elisa, Está ¿estás? la socia. ¿La No, socia? profe, aquí estoy, profe. Dale, Ah, ok. Diana. Que te quieren escuchar tus compañeros. No, profe, que hablen ellos que tienen la idea clara. Dale, Elisa, dale. No, usted la tiene más clara. Bueno, entonces, cualquiera que nos quiera ayudar con la definición. ¿Qué piensan al respecto de por qué mayor probabilidad de errores? ¿Qué se les ocurre? Se están perdiendo 2 puntos de participación, pero bueno. Listo, mayor probabilidad de errores, ¿por qué, muchachos? Recuerden que cuando tenemos más nodos en el sistema de información distribuido, La pues sincronización. temas de sincronización, temas de seguridad, temas de confidencialidad, temas de consistencia de la información, que tenemos que garantizarlo, ¿cierto? Porque no imaginen una torre de control pensando que el vuelo llega dentro de 1 hora y el vuelo está llegando ya. ¿Qué nos puede ocasionar allí? Un desastre, ¿cierto? Puede ocasionar un accidente, puede ocasionar que colapse el sistema porque, uy, pucha, me llegó el avión y yo no estaba preparado y estoy despegando por las 3 pistas, entonces devuélvase, haga reprocesos o cosas de ese estilo que pueden llegar a suceder en ese ejemplo. ¿Y es claro hasta ahí? Sí, señor. Vale, mayor sobrecarga al procesamiento, ¿qué es? Como tenemos que Profe, acceder... ¿dejaste de compartir pantalla? ¿Oh? ¿No la están No viendo? vemos la presentación. Sí, Dejaste de compartir pantalla. ¿Ah, en serio? Sí. Sí. Mira, ¿ahí la ven? Sí, ya. Ahí ya, ahí ya. Ya. Ah, bueno, eso fue cuando estaba Elisa interactuando ahí que nos desconfiguró la pantalla. Mentiras. Listo, ahí mayor sobrecarga del procesamiento, que es el ítem que está aquí en la parte inferior, es porque tenemos que interactuar con diferentes plataformas, diferentes sistemas, diferentes motores de bases de datos, entonces eso puede hacer que se vuelva un poco más pesado en términos coloquiales el procesar la información. ¿Sí? Y el tema de la seguridad, pues que ya lo hemos abordado, entonces pues ahí también tenemos que tener bien controlado el tema de la seguridad de todo, cada uno de los nodos que interactúan en mi sistema de información distribuido y en mi base de datos distribuida. ¿Sí? Acuerden que cuando hablamos de seguridad no estamos hablando de un componente, sino de todos los componentes del sistema. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ok. Entonces pasamos aquí a ver el tema de la fragmentación. Dice que, pues, en realidad son dos tipos de fragmentación. Está la horizontal, que es la que están viendo ustedes allí en la presentación, y está la fragmentación vertical. Esta fragmentación horizontal dice que es la división de las tuplas de una relación de fragmentos. Aquí está la definición. ¿La alcanzan a leer? Sí, la definición sí se ve. Ok. Vamos a ver eso en este ejemplito que les puse aquí en la presentación. Este ejemplito está relacionado también con el tema de los vuelos. Aquí tenemos una tablita donde está la columna del origen, el destino, la hora de partida y la hora de llegada. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo que el origen es Dinamarca, el destino, la hora que es a las 9 y las 10. Toda esta información va a estar allí almacenada. Entonces, lo que dice la fragmentación horizontal, que es la que estamos viendo, ¿sí? Es que en este caso, si ustedes ven la tabla inicial, que es esta, que están visualizando ahí en sus pantallas, él tiene origen DEN y tiene otro origen que dice SF, San Francisco, ¿sí? ¿Sí lo ven? Sí. Aquí aplicamos el concepto de fragmentación horizontal, que es como si estuviéramos cortando la tabla. Así de que en esta tabla ya quedó solamente los que dicen de Dinamarca DEN, que dicen origen DEN, y en la otra va a quedar solamente los que tienen origen San Francisco.
Oiga, la rumba. Y que Entonces, Oscar. ¿cómo? Listo, entonces, ¿qué podemos visualizar aquí? Es como si nosotros tuviéramos la información. Lógicamente aquí pues tendríamos que hacer el ejemplo como si estos fueran, digamos, dos aerolíneas diferentes. Esas dos aerolíneas, una me está ofreciendo vuelos desde Dinamarca hasta San Francisco y a otros destinos, y la otra aerolínea me está ofreciendo vuelos desde San Francisco a otros destinos. El que recopila la información cuando hace el proceso de transformación y carga, se conecta con esta base de datos que está fragmentada y podría obtener una información completa como es esta tabla, ¿sí? Donde están todos los orígenes y cada uno de los destinos con la información complementaria, la hora de partida y la hora de llegada de cada uno de los vuelos. Con esta información, entonces ya podría trabajar la torre de control y sabe cuáles son los vuelos que van a salir y cuáles son los que podrían llegar en determinado momento. ¿Sí es claro? Sí, profe, ¿eso tiene algo que ver de pronto con normalización de las bases de datos? No. No, el concepto de normalización es para la creación De bases de datos. de bases de datos a nivel de tablas y las relaciones entre tablas, ¿sí? Entre objetos. Aquí lo que estamos haciendo es fragmentar ya, se supone que estas tablas deben estar normalizadas. Es un ejemplo muy sencillo allí. De hecho, esto ni tendría, no tiene, aquí no tienen las llaves primarias ni nada de eso, porque mi interés es ver el concepto, digamos que ya el tema de la práctica con los ejercicios que vamos a hacer, pues ya ahí sí tendríamos que colocarle todos los campos que requerimos para que la información me quede consistente y cumpla con los temas de normalización de base de datos. ¿Listo? Ah, bueno. Listo, entonces el otro es fragmentación vertical, que es la división del conjunto de atributos de un objeto en subconjuntos. La fragmentación vertical requiere de la división de un atributo especial para identificar la tupla. ¿Sí? Entonces, veámoslo. Volvemos a la tablita. ¿Sí? Aquí le estoy colocando un campo adicional que es la última columna que se llama A y T. ¿Sí? Y cuando yo lo fragmento verticalmente, la estoy separando, ¿sí? Ahí que estamos disminuyendo. En el otro estamos disminuyendo la cantidad de registros. Aquí lo que estamos separando es la cantidad de ¿qué? De columnas. ¿Sí? Entonces, devolvámonos aquí un momentico. Aquí tenemos origen, destino, hora de partida y hora de llegada y el campo A y T, ¿sí? Que es como un consecutivo, si ustedes lo visualizan allí. Le paso el machetazo. El machetazo va a ser de arriba hacia abajo. Entonces, en el vuelo 1 coloqué el origen y la hora de partida. Pero como esa información no tiene toda la data que yo necesito para saber el vuelo, a dónde va y cuál es la hora de llegada, entonces lo que hace ese campo AIT es tener un campo para poder hacer el join con el resto de la tabla fragmentada. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, si yo uno el campo 1 con el 1, el AIT1 que está aquí, perdón, con este que está acá, entonces ya podría saber que el origen es de Dinamarca, hora de partida a las 9, el destino es San Francisco y la hora de llegada es a las 10. Y lo que hice fue aplicar una fragmentación vertical. Al momento de yo poder hacer la consolidación de la información para tener el dato completo, pues a través de un join, una consulta SQL que ustedes manejen con un estándar, pues ya el campo les debería presentar una información como la que está aquí. ¿Sí? ¿Preguntas? No, todo claro. ¿Los demás? Todo claro, todo claro. Perfecto. Aquí unos ejemplos de las principales aplicaciones. Entonces, organizaciones con estructuras descentralizadas. ¿Quién me da un ejemplo de una organización que conozcan que no tenga una estructura descentralizada o si de pronto en sus empresas manejan estructuras descentralizadas que nos lo pudieran compartir? ¿Nadie?
¿Perdón? No te escuché. Pues puntualmente descentralizada, no digamos que todo está centralizado. Hay, digamos que dos aplicaciones que son centralizadas, pero son, digamos, que propias de las empresas. Y entonces vienen solamente un Se te ejemplo escucha entrecortado, Byron. a poder estar- Byron, aló. Ahí, Ahí ya mejoró, sí. aló. Sí, Sí, ahí ya te escuchamos perfecto. bien. Listo. No, digamos que descentralizada puntualmente, así que maneja la compañía, no. O sea, todo es centralizado. Ya es hay dos cositas, digamos que dos aplicaciones que son centralizadas, pero son, digamos que de la compañía y vienen solamente a Codesa a insertar y ya. Pero pues nosotros no tenemos como tal digamos, la administración de ella. Ok, por ejemplo, ¿un banco maneja una información centralizada o descentralizada? ¿Qué opinan ustedes? No, un banco debería manejar la información centralizada. ¿Los demás qué dicen? Porque yo como cliente, si tengo la cuenta que yo manejo aquí en Cali, el día de mañana, si estoy en otra parte de la ciudad, eh, debería de tener, o sea, la misma información, los mismos cuentas, lo mismo que yo llevo acá en Cali, un ejemplo, va a ser el mismo trámite en cualquier parte de la ciudad. Pues creería yo que es centralizado. Digamos que ese concepto es el que se Profe, debe pero manejar. eso no El, aplicaría perdón, eso no aplicaría, por ejemplo, o no sé si estoy equivocada, que los servidores están como en diferentes países o cosas así, pero pues obviamente cogen la información de, como lo que dice Byron, que encuentran la información en cualquier parte del mundo que esté, solo que los servidores están como en diferentes sitios para que al momento de que haya como un ataque o algo así, pues no se encuentre como el servidor como tal, o estoy equivocada. Sí, ¿no? A ver, lo que pasa es que recuerden que lo bonito de esto es el tema también de la arquitectura de cada uno de los nodos que componen el sistema distribuido, ¿no? Pero aquí lastimosamente hay muchas organizaciones donde usted va a una entidad bancaria y en algunos casos, no sé si a alguno le ha pasado, de los que van al banco y se cayó el sistema. No sé si a alguno les ha tocado ese Sí, tipo de sí, sí, experiencias. sí. Sí, Eso, yo me la pasé. eso obedece posiblemente a que ellos tienen una dependencia de un sistema central, ¿sí? Independiente de dónde esté ubicado geográficamente y si eso tenga balanceo, réplicas y demás. Ellos dependen primero, de una conectividad, ¿sí? Y segundo, de que el servidor le esté atendiendo las peticiones. Eh, esa arquitectura, ¿cómo se define? Pues teniendo en cuenta todos los temas de seguridad, todos los temas de disponibilidad, etcétera, que hemos visto. Entonces, en algunos casos, prefieren manejar un sistema centralizado, donde ellos tienen un gran data center y tienen ahí, digamos, como un tema robusto y tienen alguna réplica, pero siempre tienen un data center que es el que hace las partes del front. ¿Qué pasa? Cuando eso se maneja activo-pasivo, es decir, que en el caso de que tuvieran dos data centers, uno donde tienen toda la parte transaccional y otro donde está la réplica como contingencia, si se cae el principal, pues mientras activan la contingencia y las transacciones se actualizan, que acuérdense que cuando uno replica la información no se replica 100% online, ¿no? Sino que la información siempre va a tener un tiempo de caída, digamos, de pérdida de esa información, donde si yo quisiera restaurar un sistema de contingencia, voy a tener, digamos, una hora, un par de horas o tal vez más de pérdida de información. ¿Qué significa eso? Que las últimas transacciones realizadas no se van a ver reflejadas en esa contingencia. Entonces, debido a todas esas variables y otra serie de elementos, dependiendo de la necesidad que se tenga, pues se puede optar por tener un sistema distribuido o tener un sistema cliente-servidor con algunos componentes de balanceo, disponibilidad, contingencias, etcétera. ¿Sí es claro?
Señor. Ok. Bueno, entonces aquí dice el área industrial que maneje plantas múltiples, aplicaciones de control y comando militar, líneas de transporte, de transportación aérea, cadenas hoteleras, y digamos que el proyecto que nosotros vamos a hacer está enfocado como en estos temas de cadenas hoteleras, y les pongo el ejemplo. Eh, Nosotros, digamos, conocemos Trivago, conocemos Despegar, conocemos cualquier otra cantidad de plataformas que nos ofrecen ese tipo de hospedajes en diferentes partes del mundo. Eh, Ellos no van a depender, digamos, de que cada cadena hotelera tenga su sistema de información y que y si una cadena hotelera se cayó su servidor, pues el resto sean afectados, que no tendría razón de ser, ¿no? Entonces, cada sistema de información de los hoteles, entonces está eh, todas las hotelerías ofreciendo sus servicios, y lo que hacen ese sistema de información como Trivago, como Despegar o como cualquiera de esas plataformas es a nivel lógico conectarse a través de esos servicios que ellos nos ofrecen para poder hacer reservaciones y demás. Pero si una de esas cadenas hoteleras está caído en su servicio, pues él lo que hace es que sigue operando con el resto de cadenas hoteleras que están disponibles. ¿Es claro? Señor. Servicios bancarios y financieros. Entonces, lo que les comentaba ahorita, los servicios bancarios y financieros, pues depende de la arquitectura como lo hayan definido, ¿no? Entonces, allá están sus áreas de tecnología, con sus asesores, con sus consultores, y ellos definen, pues, de acuerdo con las necesidades y las características del servicio que ellos ofrecen, cuál es la mejor opción. Muchos se van por temas que son distribuidos, y otros de pronto manejan algún híbrido allí. Supermercados y almacenes de cadena. Los supermercados, ¿qué pasa con los supermercados? Cuando usted va a una tienda o un supermercado, no sé, Éxito, Carulla, Super Inter, de Uno, Confandi, los que ustedes conozcan, esos supermercados manejan su sistema de información de manera autónoma. ¿Qué significa eso? Que ellos deben tener la información para operar, independiente si tienen red hacia afuera del supermercado o si no la tienen. ¿Qué les interesa a ellos? Que cada una de las máquinas de las cajas registradoras tengan conectividad entre ellas a través de un dispositivo que se llama un switch. Ese switch permite conectar todas las máquinas registradoras con un servidor que hay mismo dentro de cada supermercado o cada local. Y generalmente cuando son más de X cantidad de cajas, los supermercados manejan un servidor espejo, ¿sí? Un servidor principal y un espejo. ¿Y el espejo qué hace? El espejo lo que hace es, se le van replicando todas las transacciones realizadas. Caso de que si el servidor principal llegase a molestar o se llega a caer, como decimos nosotros, en el lenguaje popular, si se llega a caer el servicio del servidor principal, pues el servidor espejo entra a operar como servidor principal y mantiene la continuidad del negocio. Y eso es a nivel local dentro del almacén, pero de allá hacia afuera, si él tiene conectividad o ver los otros servicios externos, pues para él debe ser transparente. Lógicamente, como este es un mundo donde mantenemos conectados, hay muchos servicios, como por ejemplo, si yo voy a pagar un recibo de planilla simple, generalmente ese tipo de transacciones sí necesitan una conectividad en línea, y esa conectividad que hace que cuando yo pase el código de barras por la cajita, el escáner de la caja registradora, él va y se conecta en línea a un servicio que está posiblemente en la nube o en otra parte geográficamente, y él le hace una validación si esa planilla está al día, cuál es el valor a pagar, etcétera, etcétera, y le retorna un valor a la caja para que esa caja termine de hacer la transacción. Y cuando la transacción es satisfactoria, pues a través de un servicio vuelve y le notifica: el pago fue exitoso, pagó X cantidad de dinero, por favor, para que usted la actualice en su sistema. Entonces, ahí hay ya servicios complementarios que no son los de venta de productos, sino que son servicios transaccionales que se pueden implementar, que ahí sí tendríamos o dependeríamos de alguna conectividad con sistemas externos. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor.
Perfecto. Entonces, Afirmativo. vale. Entonces, aquí, por acá están escribiendo en el chat, vamos a ver qué dicen. Ok. Listo, reglas fundamentales. Entonces, independencia del hardware. Sí, no nos interesa en el hardware, sino que corre y que sea compatible. Independencia del sitio operación. Independencia de la red. Independencia del Database Management System, sistema de administrador de base de datos. Independencia de qué tipo de fragmentación. Reglas de operación continua. Independencia de sitio local, autonomía local, independencia de replicación. Bueno, ahí tienen las 12 reglas básicas que manejan para las bases de datos distribuidas y que pues ya prácticamente hemos hablado de cada una de ellas. No sé si hasta ahí hay preguntas, creo que aquí ya sigue el tema del ejercicio. Antes de ver el ejercicio, pues no sé si hay dudas de la presentación o ya entramos a ver lo que queda como siguientes pasos para el transcurso de esta semana en esta asignatura. Vale, profe, hágale. Listo, perfecto. Entonces, el ejercicio es con base en el ejemplo que vimos de fragmentación y teniendo en cuenta la aplicación de casos prácticos, es crear un diseño de bases de datos distribuidas fragmentada con todos sus campos o columnas en la base de datos que ustedes prefieran. Yo coloqué aquí SQL Server porque esta es la que se da en la institución, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren hacer en MySQL o en cualquiera otra que ustedes se sientan más cómodos, pues no hay ningún inconveniente. Y lo que vamos a hacer es crear una aplicación web que permita algo muy sencillo, ¿no? Algo muy simple, que permita hacer una consulta de esa base de datos distribuida que le han aplicado el proceso de fragmentación. ¿Sí? Eso lo hacemos lógicamente en los equipos de trabajo que se tienen definidos. Y eso es como un primer acercamiento de los temas que vamos a ir desarrollando para el trabajo del proyecto final. ¿Claro lo que tenemos que hacer, muchachos? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, la próxima sesión, que sería la próxima semana, Dios mediante, tenemos que estar pendiente de varios temas, ¿no? Uno, que es el tema del parcial que tenemos pendiente antes de finalizar la clase. La institución pues ha definido que se tenía pensado hacerlo esta semana, incluso creo que a ustedes les alcanzó a llegar un comunicado, no sé si, ¿no? Donde se les decía que esta semana posiblemente decían los parciales, pero se optó por no hacerlo esta semana porque mientras nos íbamos familiarizando con el tema de la plataforma, cómo íbamos a convocar los estudiantes para poder hacer las reuniones de los trabajos, las clases, etcétera, y cada uno se iba metiendo más en este cuento, pues que pues como nosotros estamos acostumbrados al tema presencial, pues de pronto no todos han tenido la oportunidad de participar en sesiones virtuales de este tipo y la idea es que nos vayamos familiarizando cada vez más mientras pasa esta contingencia con el tema de salud que hay. Entonces hay que estar pendientes de que la institución nos diga cuándo hace la fecha de ese examen. Igual el examen se va a presentar de manera virtual. Importantísimo que todos tengan pues bien claro el tema de su usuario en el Moodle, de cómo interactuar con el Moodle, etcétera. Y el día que se programe el parcial, ahí sí les voy a pedir el favor de que estemos puntuales en la hora que se designe para presentar el examen. De hecho, algunos alcanzaron a ver que dentro del contenido, me va a salir de aquí un momentico, ustedes igual tienen esta presentación en el Moodle, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen bases de datos distribuidas y acá está el examen ya preparado, sino que el examen solamente se habilita en el momento que la institución lo diga. Entonces, si la institución dice que es la próxima semana, entonces la próxima semana va a estar habilitado en un horario específico. Sí, entonces, el que llegó después de ese horario, si el examen dura, digamos, 1 hora y llegó de 6:30 a 7:30 y la persona se conectó a las 7, le va a quedar apenas 30 minutos para poderlo desarrollar. ¿Sí es claro? Profe, pero una pregunta. Profe, una pregunta. Perdón. Esa de a uno, vale. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Sí, sí, dale, dale. Hazte la mano que yo la- Dale, ya la levanté. Profe, lo que pasa es que, pues, sí sería bueno que lo colocaran en el horario, pues, que se viene manejando, ¿no? Porque, pues, yo todavía sigo trabajando, la empresa sigue trabajando normal, pues, yo trabajo con cajeros y eso no para nunca.
pues para que lo tenga en cuenta. No, no, es que sí, es que precisamente las clases y los parciales se hacen en el horario habitual de clase, ¿sí? Pero les coloqué el ejemplo, si el examen es para, digamos que fuese el próximo martes, todavía no sabemos, pero vamos a suponer que fuese el próximo martes, y la clase es de 6:30 a 8 de la noche, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí en esta plataforma le puedo decir, vea, este examen está diseñado para desarrollarse en 1 hora. Entonces le digo de 6:30 a 7:30. Entonces se supone que a las 6:30 ya todos deberíamos estar conectados en clases, ¿sí? De 6:30 a 7:30 empieza el cronómetro del reloj a caminar y digamos si la persona se conectó a las 7, pues le va a quedar de 7 a 7:30 para poder responder las preguntas. Eso es un ejemplo, ¿no? Porque generalmente yo lo que hago es colocarlo, digamos, de 7 a 8 o de 7 en adelante hasta la hora de la clase, que la clase finalice, porque yo entiendo que hay personas que de pronto les toca cumplir con otras obligaciones y de pronto hay veces llegamos un poquito tarde y mientras se conectan y todo el cuento, pues ahí tenemos unos minuticos de espera. Sí, entonces posiblemente procuremos estar a las 6:30. Yo trato de poner los 6:45 o 7 de la noche para que tengamos de 7 en adelante para poderlo desarrollar un tiempo prudente. Ok, ¿Claro? listo. ¿Qué más iba a preguntar? Yo, profe. Dale. Profe, de pronto hay posibilidad de que usted nos pueda enviar un correo o indicarnos aquí en el Moodle cuáles son todos los temas que van a entrar en el parcial. Así, si tú ves aquí en el Moodle, están desde el parcelador, que fue lo que vimos en el primer día de clases, las presentaciones que hemos visto, ¿sí? Entonces aquí está aspectos de sistemas distribuidos, entonces está la presentación, redes de computadores, que fue otra presentación que incluso ustedes hicieron unos ejercicios allí de los tipos de redes, las topologías y el tema del ISO. Está el tema de procesos y hilos, que es otro de lo que vimos la última clase, información complementaria sobre ese tema, y está lo de la clase de hoy, que es bases de datos distribuidas. Más lo que se ha explicado, todo eso entraría o es posible que pueda entrar algo de eso en el parcial, cuando nos lo autorice la institución. Entonces, primero que tenemos que estar es pendientes de que la institución nos diga, sí, cuándo va a ser la fecha del examen, y en esa fecha tratar en lo posible de estar en el horario habitual. Si es 6:30, estar a las 6:30. Sí, si de pronto alguien 5 minuticos, 15 minutos después llega, pues no hay problema. Profe, pero el tema que vimos hoy no entra ese que... Señor, se escucha lejísimos. Perdón. Profe, la pregunta es si el tema que vimos hoy no entra... Tienes que pegarte. Este de bases de datos distribuidas, este sí entra para el segundo. Los que están de aquí hacia atrás sí entran para el primer parcial. Desde procesos hacia atrás entra en el primer parcial. Ah, ok. Profe, Dime. tengo una pregunta. Pregunta. ¿Cómo sería la forma? ¿Lo mismo que la vez pasada o las preguntas serían más concretas, más cerradas? ¿Cómo está diseñado el parcial? Lo mismo que la vez pasada, no entendí. Sí, porque la vez pasada colocabas varias opciones y si seleccionábamos una nos quedaba malo. Entonces quisiera Pero saber. con la otra materia tenés que especificar que Sí. es con epistemología, creo. Sí, con epistemología, otra materia. Ah, bueno, no. Has dicho, lo que pregunta la niña es que si con cascaritas o sin cascaritas. No, que sean más concretas las preguntas, no es que de pronto ahí es que lo que considere y lo que uno considera está mal, no me parece tampoco. Eso es una polémica. Eso es un tema que ustedes, digamos, en el día a día van a ir aprendiendo. Incluso ustedes cuando presenten exámenes de certificación, ellos le dicen seleccione las que usted considere. Ustedes siempre tienen que tener presente que la respuesta que nosotros vayamos a dar es la correcta, o inclusive hay preguntas que les hacen de certificación. Todas las respuestas son correctas. Valide usted cuál para usted la más indicada para dar la solución al caso. Imagine, ya te están diciendo de antemano que todas las respuestas son correctas. Entonces usted dice, no, pues cualquiera que yo escoja es la correcta. Y no, ustedes tienen que ver la situación y con base en lo que le está pidiendo, decir, no, la correcta es la que tiene A, B, C y D, ¿sí?
que es la más apropiada para resolver la problemática. Las otras pueden funcionar, pero esta es la mejor. Entonces, ese tipo de casos se pueden presentar y no solamente en estas asignaturas, sino en su vida profesional para que lo tengan presente. Aquí en esta plataforma de Moodle, el examen está diseñado existen diferentes opciones, ¿no? Incluso uno podría crear aquí en esta plataforma que ustedes puedan escribir un texto con la documentación de su respuesta, si es falso, si es verdadero, si tiene una única selección o tiene múltiples selecciones, de relacionamiento, ¿sí? Entonces haga la pareja, la relación entre dos elementos, ¿sí? Cosas así por ese estilo. Entonces, cualquiera de esas cosas que pueda salir allí, tenemos que estar preparados para responderlo, siempre teniendo en cuenta lo que les acabo de decir. ¿Cuál es la mejor solución a la pregunta que nos están haciendo? Profe, de igual forma sube puntos la asistencia y la participación y lo que haya hecho en clase, ¿no? En el parcial. Pues eso, si ustedes ven la primera clase donde tomaron los apuntes del contenido de la asignatura y la metodología de evaluación, los que estuvieron desde el primer día, no sé si todos pudimos estar, no recuerdo, desde el primer día de clases, ahí está la definición de cómo es la metodología de evaluación. Decía que lo que son notas se consideraban para el segundo corte, el segundo parcial. Sin embargo, en la otra asignatura, que es la que me están trayendo a colación del examen, ahí me tocó inventarme algo para que esas notas no quedaran tan bajas, porque pues ahí sí, con el dolor del alma, el examen que se hizo es un examen que a mi concepto, un examen que no estaba difícil, me parece que estaba fácil y me aterró el resultado de que la mayoría lo sacó por 3 o debajo de 3 y ustedes clasifican con 3.5 si la memoria no me falla. Entonces ahí hicimos algo pues para sumar alguna de esas notas de los trabajos que ustedes hayan presentado y poderlas conmutar allí para que les pudiera ayudar en algunos casos. No se tenía que dar el concepto de consideración. Sí, me tocó colocarme la mano en el considere para poder que eso no quedara así como tantas notas por debajo de 3.5. ¿Les dejé compartir pantalla otra vez? Sí, señor. Efectivamente. Sí, Ok, Sí, señor. sí, es que como ya estamos aquí, ya la clase, pues digamos que ya el tema de la presentación va a detener la grabación.